Hola, buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Jaramillo. Les ruego mil disculpas. No tengo actualmente habilitada bueno, tengo la cámara, pero no tengo buen internet. Les ruego me disculpen, tengo bastante llovizna por donde vivo y parece que está afectando un poco la situación del internet. Entonces, por ahora les pido mil disculpas y no poder conectarme con la cámara. Espero que la próxima clase ya lo pueda hacer con normalidad. Es más bien por un tema como les digo, es un tema más bien de internet que no me pueda conectar. Sí, bueno, empecemos esta clase de gerencia financiera, espero les guste, espero sea su agrado y pues nos podemos conocer a futuro, ¿no? Cualquier duda que tengan, pues me pueden contactar por el aula virtual, pues yo trataré de solventar cualquier duda. Sí, bueno, principalmente lo que nosotros tenemos que ver en principio, la función de la función financiera, ¿no? Las finanzas abarcan muchos aspectos, las finanzas partiendo desde las finanzas, de su aspecto más introductorio, su aspecto más breve, las finanzas lo que tratan de hacer o lo que están catalogadas son como una ciencia social. Es decir, tratan de medir el comportamiento de un grupo de personas o de un evento financiero que está tratado por personas. Normalmente las finanzas no son ciencias exactas, sino más bien están catalogadas como ciencias sociales. Las finanzas, que la contaduría, que la auditoría, que los proyectos, la evaluación de proyectos, nace a partir de la economía. Pero con nosotros dentro de la función financiera, lo que siempre hemos tratado, o lo que siempre trata el gerente financiero, o la función financiera, o la gerencia financiera, dentro de su función, lo que siempre trata es de maximizar el valor de la empresa. Es decir, que la empresa en términos de valor monetario sea cada vez más creciente, es decir, tenga un EVA o un valor agregado para el accionista cada vez mayor, que lo vamos a ir viendo con detenimiento, ¿sí? Maximizar el valor de la empresa se lo puede hacer a partir de los activos o del ROI, ¿sí? El retorno over investment, como se llama en inglés, el ROI. ¿Sí? ¿Qué se trata el ROI? Se trata sobre el rendimiento que nos produce a nosotros los activos. ¿Y qué se refiere el ROI? ¿Por qué los activos tienen que generarnos a nosotros productividad? Principalmente porque, digamos, que nosotros hacemos inversiones, por ejemplo. Yo no sé ustedes de qué carrera sean, pero hablemos en general. Si yo hago una inversión, por ejemplo, si yo me compro una volqueta, por ejemplo, ¿sí? Que quiero catalogarla como un activo productivo, lo que tengo que hacer es ponerlo a trabajar. De tal manera que esta volqueta, por así decirlo, a mí tiene que generarme un rendimiento en el tiempo. Entonces, es cierto que está catalogado como un activo, como un activo, un activo fijo, ¿no es cierto? Está catalogado la volqueta. Pero a la vez, lo que estamos tratando nosotros de maximizar es de que esa volqueta a mí me dé el máximo rendimiento que ella me pueda dar. ¿Por qué? Porque yo espero que la volqueta le pongamos a trabajar, tengamos un chofer y en tanto que trabaja, a mí me genera un rendimiento. Es decir, un rendimiento sobre la inversión que yo hice. ¿Cómo se mide ese rendimiento sobre la inversión? Se hacen mediciones financieras sobre la inversión. Es decir, si yo invertí $100,000 en una volqueta, al menos yo espero que esa inversión a mí me devuelva algo de dinero o me devuelva un retorno respecto de lo que yo estoy produciendo. Es decir, que luego de menos mis costos y mis gastos, a mí al menos me quede un rendimiento de la volqueta de al menos un 15%, un 20%, dependiendo de cuánto esté el mercado, ¿sí? Básicamente lo que se trata de maximizar son los activos, digamos, hablamos solo de un activo, pero cuando tenemos empresas más grandes, lo que tratamos de catalogarlas es a partir de activos mucho más grandes, de activos financieros de mayor potencia, ¿no? Estamos hablando de activos que quizás superan el medio millón de dólares, superan el millón de dólares. ¿Por qué? Si hablamos de una constructora, por ejemplo, será muchísimo la carga que ellos tengan en términos de activo o de inversiones, por ejemplo, que estén usando para la construcción de las casas, para la construcción de un edificio, por ejemplo. Entonces, todos esos activos o esas inversiones sobre las que la empresa invirtió, sobre las que la empresa dio desembolsos de efectivo, o desembolsos de dinero o créditos, de alguna manera tienen que producir retornos para nosotros, es decir, tienen que producir de alguna manera para nosotros una forma de rendimiento. Es decir, tiene que ser capaz el activo de ser sustentable, sostenible, de tal manera que en el tiempo no solamente el activo se pague por sí mismo, sino que además al inversionista o a la gente que invirtió, además de esos activos, le genere un rendimiento.
Es así como se cataloga cuando un activo es productivo y cuando un activo no es productivo. Digamos, por ejemplo, que nosotros compramos hoy un departamento de dos habitaciones, muy simplecito, muy básico, lo compramos. Entonces, ese departamento para nosotros, para poder nosotros decir que sea un activo que tenga rendimiento o que tenga ROI, nosotros lo que tenemos que hacer principalmente es tratar de maximizarlo. Si nosotros fuéramos a vivir, quizá no sería un activo de inversión. ¿Por qué? Porque no sería para nuestro uso. Pero ¿qué pasaría si con ese activo de inversión nosotros empezamos a rentar el departamento, por ejemplo? Lo que pasaría ahí, por ejemplo, con la renta del departamento, lo que vamos a tener nosotros ahora es un rendimiento que nos va a empezar a producir. Digamos que, por ejemplo, el departamento cuesta $40,000 y nosotros vamos a tener un crédito parecido a los $40,000, donde nuestra cuota va a ser $220 mensuales, va a ser nuestra cuota que vamos a pagar, o la amortización del departamento, ¿sí? Nosotros, sobre esos $220, hemos decidido que el departamento vamos a rentarlo, de acuerdo a condiciones de mercado, en 350. Si es que el activo está costando mensualmente $210, lo que tengo que pagar la cuota, menos los $350 que nosotros vamos a pagar por el activo, si nosotros tendríamos un rendimiento o flujo neto o un ROI de $140 en principio, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros ya nos está dando el activo un rendimiento esperado. De alguna manera, el activo se está convirtiendo de alguna manera en un activo productivo, ¿sí? Los activos normalmente, el retorno sobre la inversión, el return over investment, se produce cuando los activos están destinados a la producción de bienes o servicios. Están destinados a generar riqueza a través de la inversión, ¿sí? Asimismo, la gerencia, de alguna manera, trata de maximizar el valor de que los activos sean cada vez productivos, de que los activos generen valor para nosotros, es decir, generen de alguna manera inversiones positivas para nosotros, ¿sí? Asimismo, la gerencia, de alguna manera, la función financiera también se basa en gerencia basada en valor, donde va más allá del ROI, ya nos olvidamos del ROI. Tenemos el ROI sí como base, sabemos que el retorno de la inversión y todo lo que ustedes quieran ver, pero lo que nosotros tratamos ya fundamentalmente de ver es ya estrategias financieras, o tratamos de invertir en tecnología o en aspectos tangibles, tratamos de sacar de alguna manera marcas, patentes propias, donde a nosotros nos produce una inversión mucho más grande. Es decir, el valor del activo ya no solamente es del activo, sino que además nosotros tenemos una patente. Caso particular aquí de la gerencia basada en valor dentro de la función financiera, por ejemplo, tenemos las farmacéuticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en principio, digamos que la vacuna del COVID-19, por ejemplo, no la hubiese sacado una farmacéutica que era catalogada como pública o como un bienestar para el público. Digamos, por ejemplo, que la vacuna del COVID la sacaba una farmacéutica cualquiera. Quizá hubiese sido millones de millones lo que nosotros hubiésemos tenido que pagar por una vacuna. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un nuevo desarrollo, una nueva forma, una investigación nueva enfocada hacia un producto intangible? Normalmente lo que trata es de al ROI incrementar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un ROI, tenemos activos, inversiones en activos, planta y todo lo que ustedes quieran ver, pero aparte también tenemos una marca, una patente que nosotros hemos desarrollado y que con eso nosotros, a partir de esa investigación que hemos hecho en el mercado y que hemos determinado que nosotros tenemos la cura para el SIDA, por ejemplo, la cura para el cáncer, nosotros podemos empezar a producir medicamentos que van a ser la cura. Aparte de haber tenido nosotros las inversiones para hacer el medicamento, para producir masivamente el medicamento, aparte nosotros tenemos una patente que nos ha dado esa patente a partir de una investigación médica que hemos hecho, ¿sí? De sí se trata la gerencia basada en valor, es decir, ya no solamente los activos tienen un valor como retorno o como una forma de rendimiento, también ahora los tienen también los activos intangibles o algo tangible, o la tecnología o el desarrollo de algo nuevo o novedoso que tengamos en la compañía, ¿sí? Asimismo tenemos nosotros el tiempo y lugar, también existe un tercer elemento llamado el EVA, ¿sí? Y un EVA normalmente, es cierto que el ROI siempre será la base fundamental de todo análisis financiero, pero asimismo nosotros tenemos un EVA. Es decir, el EVA va un poco más allá sobre el ROI y realmente sobre la gerencia basada en valor, la gerencia financiera basada en valor, porque realmente lo que el EVA trata de evaluarnos, es decir, directamente es con el accionista. Si nosotros decidimos invertir hoy día, si hacemos una compañía y decidimos invertir, lo que nosotros vamos a querer de esa compañía es que al menos
es que al menos esa compañía a nosotros nos dé un retorno, si nosotros nos genere. Si yo invierto 100.000, yo al menos espero 50.000, 20.000, 25.000 dólares de rendimiento. Y con eso eleva lo que trata de medir es cuánto fue realmente en la medición del rendimiento que tuvo un activo financiero, una inversión que se hizo, ¿sí? Entonces, aparte de haber medido el ROI, de haber tenido tecnología tangibles e intangibles, haber desarrollado realmente lo que quiere el tiempo y lugar, la función financiera en tiempo y lugar a partir del EVA, lo que trata de interesarse es en medir cuál es el rendimiento adicional que le está generando al inversionista, perdón. Es decir, si el inversionista pide por una inversión que el retorno sea al menos del 12%, por ejemplo, lo que le va a hacer es decirle al inversionista, mira, es cierto que te estoy dando un 12%, pero yo con la medición del EVA, lo que estoy haciéndote es dándote un adicional, de un rendimiento adicional de un 2%. Realmente lo que tú recibes es un 14% realmente de rendimiento. ¿Sí? Más o menos así es como se hace la función financiera. Dentro de la función financiera es la parte introductoria, pero una vez nosotros con la gerencia financiera, dentro de un proyecto, de una empresa, nosotros tenemos que siempre generar empatía o tratar de generar siempre un gerente financiero. De alguna manera los gerentes financieros se vuelven dentro de las compañías ejes transversales o fundamentales, porque casi todos los aspectos normalmente de la compañía pasan por donde ellos. Son quienes, los gerentes financieros, somos quienes conocemos realmente qué es lo que está pasando con el giro de negocio, entendemos cómo está la planificación financiera, cómo está la frecuencia de pagos, las inversiones, cómo están los retornos, etcétera, 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 ¿sí? Y realmente las funciones del gerente financiero realmente son, digamos, variadas o tienen diferente disponibilidad, pero lo que los libros o la ciencia, lo que he tratado de decirnos, es primero que tratan de enfocarse en primera instancia en la disponibilidad de fondos, en segunda instancia en el capital de trabajo, es decir, en los recursos de corto plazo. Por una tercera y última instancia, y no menos importante, quizá de las más importantes, es la preparación y el análisis de la información financiera. ¿Sí? Asimismo, una cuarta opción tenemos la planeación y el control financiero, que es todo el tiempo, es concurrente. La planeación y el control financiero se hace de manera concurrente. Sin control financiero, realmente, una empresa no podría ejecutar todo su presupuesto o no podría enfocar su presupuesto en la consecución de los objetivos que tiene planificado, es decir, crecer en el mercado, abarcar una parte del mercado, no sé, desarrollar un nuevo producto, hacer un sinnúmero de cuestiones que tienen que ver muchísimo más, que tienen que ver muchísimo más o que digamos que descargan un poco la gerencia financiera, pero que la gerencia financiera a través de la planificación financiera está ayudando a que esos proyectos se hagan realidad dentro de la empresa. Es decir, que la empresa, por ejemplo, en planificación estratégica, en el primer año, lo que trató de decirnos es que quiere crecer, no sé, a un mercado. Sí, la empresa quiere abarcar un mercado objetivo que representa un 5%, por ejemplo, quiere enfocarse a Colombia. Lo que hace el gerente financiero de alguna manera es tratar de evaluar si es que eso va a ser posible o no va a ser posible. O en el tiempo hacer una forma de seguimiento, tratando de hacerle entender a las personas que están liderando el proyecto de que la ejecución del mismo, que los hitos que se han puesto, de alguna manera tienen valor y que tienen que ser cumplidos. Pero vamos a ver luego en esa parte en términos de planificación financiera. Pero la primera disposición que tiene o la primera función que tiene el gerente financiero dentro de la compañía es realmente la disponibilidad de fondos, es decir, lo que tiene que planificar es los flujos de caja. Realmente se dice a nivel teórico y ya un poco más práctico que una empresa no morirá si es que una empresa tiene flujos de caja positivos. Se dice que una empresa no, aunque tenga utilidad o tenga utilidad positiva al término de un ejercicio fiscal o de un ejercicio económico, se supone que no es una empresa que tiene solvencia, pero no tiene liquidez. Se dice que todos los proyectos, la gerencia financiera en general, no trata de matar a sus proyectos, sino que lo trata es de sacar a flote. ¿Por qué? Porque a partir de la planeación del flujo de efectivo, del flujo de caja, lo que tratamos de hacer es un poco de planear cómo va a ser la estructura de gasto de la compañía y la estructura de ingreso que hará la compañía. La planeación del flujo de caja es importantísima porque las compañías normalmente no mueren aunque tengan utilidades. Las compañías están muriendo y los proyectos actualmente mueren porque no tienen una buena planificación del flujo de efectivo, ¿sí? La planificación del flujo de efectivo aquí tiene dos aristas. La primera que es el cash flow o el flujo de caja y la otra que es el flujo de efectivo. Realmente ambas concepciones
irradian en conceptos diferentes, principalmente porque el flujo de caja o el cash flow es realmente un flujo de caja proyectado, si está proyectado a futuro. El flujo de caja, lo que trata de hacer la planeación del flujo de caja, lo enfoca la administración financiera como algo futuro, que es lo que podría pasar en una planificación. Y por su parte, el flujo de efectivo tiende a ser algo real, algo que está pasando realmente en la compañía y que la compañía realmente tiene la disponibilidad de poder ver o controlar en el momento preciso cuáles son las entradas y salidas de efectivo. Ambos, el flujo de efectivo como el flujo de caja, en su concepción más básica, lo que tratan de dirimir o lo que tratan de ver es cómo es el movimiento de flujo de efectivo, tanto de entradas como de salidas. Es decir, me refiero a entradas y salidas de efectivo, a todo aquello que en el corto plazo o bien es dinero en efectivo o puede convertirse en dinero en efectivo. Hablamos del dinero de la caja, de las cuentas bancarias, del dinero en efectivo, de los cheques posfechados o los cheques que están por o los cheques que están por darse, o los cheques que están por vencerse, los cheques emitidos y los cheques que nosotros hemos firmado. Todo eso se llaman entradas de efectivo. Asimismo, se toma en cuenta las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, porque normalmente se supone que eso, esa cartera que está por vencer o cartera vencida en su defecto, significa que es disponibilidad de dinero en efectivo en algún momento en el corto o en el largo plazo. ¿Por qué en el corto plazo toma el flujo de efectivo? Porque normalmente eso supondría que al final de un año al término de 30, 60, 90 días, dependiendo de la característica del crédito que dimos, debería eso convertirse en efectivo para la compañía, ¿no? Cosa que debería pasar normalmente con naturalidad, ¿sí? Pero normalmente los flujos de caja no tienen por qué ser positivos del todo, tienen a veces que ser negativos. ¿Y qué significa un flujo de caja positivo y qué significa un flujo de caja negativo? Cuando nosotros hacemos la planificación financiera del proyecto, planificamos el proyecto o planificamos la compañía que nosotros queremos hacer, normalmente pueden existir flujos de caja totales o flujos de caja parciales, positivos o negativos. ¿A qué me refiero con un flujo de caja negativo, por ejemplo? ¿Sí? Que nosotros cuando vemos un flujo de caja negativo, lo que está representando o lo que nos está diciendo el proyecto o el análisis financiero integral o de primera instancia no es que nosotros tenemos que acudir o verificar en el mercado financiero formas de inversión para el producto, o para la empresa, o para el producto, o para el proyecto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos realmente todas las herramientas para poder ejecutar el proyecto de manera positiva. Entonces, cuando tenemos un flujo de caja negativo, lo que hacemos es irnos al mercado financiero, a la bolsa de valores, podemos irnos a una institución financiera, a buscar nuevos proveedores, a buscar nuevos clientes, de alguna manera para que ellos puedan solventar esa deficiencia de efectivo que tenemos. Cuando buscamos efectivo, y que es una de las labores del gerente financiero, normalmente nosotros tenemos que ver cuál es la disponibilidad, el costo y las condiciones que nos van a dar ese nuevo capital. ¿A qué costo, bajo qué condiciones y bajo qué reglamento vamos a estar nosotros haciendo esa nueva disponibilidad de fondos? Normalmente es más conveniente para una compañía cuando tiene un flujo de caja negativo, normalmente es más conveniente que nosotros tomemos un aporte financiero o una disponibilidad financiera de una entidad bancaria antes que otro accionista. ¿Por qué? Porque normalmente con un banco, digamos, con una cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo, la disponibilidad del recurso financiero es mucho más fácil y la relación comercial no va a durar en el largo plazo. Es decir, si nosotros escogiéramos un accionista, por ejemplo, tendríamos que vernos con el accionista todo el tiempo. Tendríamos que con él hacerlo parte de la empresa y parte de las decisiones que tomaríamos dentro de la empresa. También veríamos involucrados a nuevas personas. Normalmente no es loable o no es sano financieramente hacer eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un flujo de caja positivo por su parte? Un flujo de caja positivo realmente tiene la noción de indicarnos de que la compañía está teniendo recursos financieros positivos, es decir, que tiene recursos excedentarios, que de alguna manera esos recursos nosotros lo podríamos invertir o bien en planes de inversiones, en fondos de inversión, en el mercado financiero, en compra de otras compañías, pero también hay que medir de alguna manera sobre qué lo vamos a hacer. Y las labores del gerente financiero son ellas, que el gerente financiero tiene que tratar de orientar esos flujos de caja positivos hacia dónde tienen que invertirse.
y de alguna manera tiene que jugársela con el riesgo y tratar de hacer mediciones de riesgo. ¿Por qué? Porque el mercado normalmente puede ofrecer un buen retorno o un buen rendimiento, pero asimismo el mercado lo que puede hacer es transmutar un poco. ¿Qué tal si nosotros invertimos el dinero de la compañía en un esquema Ponzi, un esquema piramidal? Quizás sería muchísimo riesgo para la compañía y jugaríamos con los recursos que ni siquiera son nuestros, ¿sí? Por su parte, el gerente financiero lo que tiene que hacer es medir es rentabilidad contra riesgo y tratando de medir también los plazos, ¿sí? De alguna manera, siempre que exista falta de liquidez o alta liquidez, normalmente el gerente financiero tiene que tratar de ver herramientas financieras para poder establecer las mejores condiciones de ganancia para la compañía, ¿sí? Asimismo, nosotros tenemos una segunda instancia. Las funciones de gerente financiero también son la administración del capital de trabajo. Normalmente se dice que capital de trabajo corresponde a la diferencia entre el activo corriente o el activo y el pasivo corriente, o lo que es lo mismo, los activos de corto plazo menos los pasivos de corto plazo. Sí, ese es el capital de trabajo. Pero ¿qué pasa con ese capital de trabajo? A veces el capital de trabajo normalmente tiende a ser negativo. El capital de trabajo tiene una connotación parecida al flujo de caja, pero normalmente no es un flujo de caja. El capital de trabajo se parece porque integra cuentas que corresponden a activo y también cuentas que corresponden a pasivo o que pueden convertirse en flujo de efectivo que de alguna manera tienen que hacerse pagos, ¿sí? Cuando el capital de trabajo es negativo, es decir, cuando los pasivos corrientes superan al activo corriente, realmente es un motivo de preocupación para el gerente financiero, porque normalmente tiene que acercarse a una institución financiera a pedir dinero para poder seguir laborando en el corto plazo, es decir, decisiones de corto plazo, ¿no? O lo que es lo mismo, financiamiento del corto plazo. Sí, asimismo, la administración del capital de trabajo también se genera responsabilidad en el gerente financiero en la medición de la cartera de los inventarios de los proveedores. La cartera de clientes es importantísima y es lo más cuidado que tiene que tener el gerente financiero porque nosotros no podemos compartir nuestra cartera de clientes con otras compañías de la competencia, por ejemplo, ¿sí? Porque normalmente la competencia lo que trata de apoderarse es cada vez de una instancia más o de una cuota más de mercado. Y nosotros al exponer a nuestros compradores, lo que estamos haciendo es despidiendo directamente de la compañía. Asimismo, los inventarios. El gerente financiero tiene que tratar de evaluar con frecuencia esos inventarios, perdón, valga la cacofonía. Tiene que tratar de evaluar la frecuencia de esos inventarios o la velocidad con que los inventarios se están moviendo. Normalmente lo hace una decisión macro, porque dentro de las compañías, hablemos de una compañía como por ejemplo Supermaxi, por ejemplo, ¿sí? Lo que se nombra dentro de la compañía son gerentes de productos, gente encargada por cada producto, quienes reportan a su gerencia, el gerente financiero, también analiza esos datos y dice, mira, ¿cómo está moviéndose el aceite de canola? ¿Cómo está moviéndose la cerveza, por ejemplo, artesanal? Digamos, entre los productos que maneja Supermaxi, por ejemplo. Entonces, el gerente financiero lo que hace, trata de instaurar o de dar alertas diciendo que ciertos productos no están generando rentabilidad para la compañía, ¿sí? Asimismo, hay un aspecto importante con los proveedores o con las compras que hacemos. Cuanto más nosotros guardemos recelo de los proveedores que son nuestros pues, y las condiciones sobre las que estamos negociando, mucho más éxito va a tener el proyecto o en sí mismo la compañía, ¿sí? Normalmente, la administración del capital de trabajo no solamente corresponde a estos dos aspectos de importancia, también corresponde al estado de las fuentes y usos. Es decir, nosotros al balance general lo hemos visto en contabilidad general, lo hemos visto en contabilidad general al balance como la composición de los activos y los pasivos. Pero realmente esos activos y pasivos o el balance general en términos de finanzas o en términos financieros, nosotros tenemos que entenderle al balance general como el estado de fuentes y usos, ¿sí? ¿De dónde tengo las fuentes de efectivo y qué usos le estoy dando? O cómo fueron financiados mis activos realmente a partir del balance general. Cuando la composición de los activos cada vez es más grande, cada vez, digamos, perdón, la composición de los pasivos es más grande, quiere decir que mi compañía lo que ha hecho es generarse o financiarse con más pasivos de corto o largo plazo que con accionistas, por ejemplo, ¿sí? Que puede también pasar lo mismo, ¿sí? Lo que siempre tiene que cuidar el gerente financiero son los niveles de las razones financieras de inversión, de cartera,
de las fuentes de financieras de corto plazo, ¿sí? Normalmente los bancos lo que hacen a los gerentes financieros les dan fuentes de financiamiento abiertas en el corto plazo, ¿sí? Es decir, hay gente que llama y pide una línea de crédito abierta. Entonces usted puede llamar y decir, mira, sabes que necesito 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 dólares, porque actualmente no tenemos para capital de trabajo, ¿sí? Y asimismo hay que definir políticas siempre de control interno para la administración del capital de trabajo. Quizá la administración del capital de trabajo es de las partes más importantes o del todo el ciclo del presupuesto, del ciclo de financiero, es lo que más vamos a ver en todo momento, ¿sí? La siguiente función del gerente financiero es la preparación y análisis de la información financiera. Preparar la información financiera tiene varios estamentos. En principio, la preparación del análisis financiero es ayudar o trabajar conjunto con el contador en la preparación de los estados financieros. Es cierto que el gerente financiero no prepara los estados financieros. Es cierto que el gerente financiero los firma, los audita quizá de alguna manera antes de la presentación, los analiza, diagnostica o hace una situación pormenorizada de la situación financiera de la empresa, interpreta los estados financieros, pero realmente no interviene, digamos, no interviene directamente en la preparación. Normalmente en el pasado se creía que normalmente el contador puede hacer las labores de gerente financiero, pero en el tiempo se ha determinado de que hay una separación de funciones, porque normalmente el contador de una compañía cumple ciertas funciones y con diferencia de las que hace el gerente financiero. ¿Por qué? Porque quizá el gerente financiero tiene una formación diferente a la de contador. Es cierto que las finanzas tienen mucha o estrechez con la contabilidad, pero no significa necesariamente de que la contabilidad y las finanzas tengan que ser la una con la otra, no puedan ser separadas. Sí, normalmente la interpretación de los balances o los estados de resultados o estados financieros lo hace el gerente financiero, porque nos muestra la composición de cómo está dado un estado financiero. Nos muestra o nos da resultados de acuerdo a lo que nosotros tenemos realmente con la preparación del contador. ¿Sí? Además, usa herramientas de análisis, matemáticas financieras, razones financieras, análisis digamos, el EVA o sistema DuPont, análisis comparativos de comportamiento, o hace comparaciones con ejecuciones de presupuesto o con balances ya presentados de años pasados, tratando de proponer nuevas estrategias. ¿Sí? Esas son las funciones que hace el gerente financiero. Quizá otra de las funciones más importantes y que también que es concurrente y está latente en todo el tiempo, durante toda la función financiera, es quizá la planificación y el control financiero. En la planificación financiera es cierto que se la hace a largo plazo, es decir, a un año y medio, 2 años, ¿sí? Pero la planificación, al ser una planificación y estar dado como para que sea cambiante, la planificación financiera tiene que ser actualizada nuevamente con cierta frecuencia. Si nosotros hemos planificado que vamos a comprar en el mes de julio, por ejemplo, nueva maquinaria, lo lógico es que esos valores, y que nosotros hemos dicho que en el mes de julio vamos a destinar 100,000 dólares para la compra de maquinaria, por ejemplo, es lo lógico o es lo fundamental de que esos 100,000 dólares se gasten o se inviertan en el mes que está correspondiente a julio, y son 100,000 dólares. Pero, ¿qué pasaría si nosotros llegamos a julio y vemos que los precios de mercado, debido a la guerra en Ucrania, factores macroeconómicos, buques que no han llegado, etcétera, 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 no permiten que realmente el precio de mercado se mantenga? Es decir, ahora cuestan 110,000 dólares. Y el gerente financiero no toma en cuenta esta parte, siempre. Por eso la planificación financiera requiere que también se haga dentro de un análisis. Normalmente las compañías han dividido sus departamentos financieros en varios estamentos por estas mismas situaciones del control financiero. Han hecho unas oficinas de gerencia, de control financiero, de planificación financiera, de contabilidad muy aparte, de tal manera tratando de que las funciones sean separadas, pero a la vez integren en un mismo sistema financiero que sea para tomar decisiones. ¿Sí? La planificación financiera es de los elementos que más importancia tiene en la compañía y que también es de digamos, muy delicado tratar esta parte, ¿sí? El control financiero es lo que hacemos todo el tiempo. Tratamos de que los contratos se cumplan, de que tiempos dados en los contratos, de que, por ejemplo, los recursos que tiene la compañía para ciertas actividades sean cumplidas de acuerdo a ciertos cronogramas
o cumplan los productos mínimos que nosotros esperábamos de acuerdo a los contratos, por ejemplo, ¿sí? Las estimaciones de presupuesto también se hacen a partir de planificación financiera. Se crean balances generales, estados de resultados, flujos de efectivo, BAN-TIR, se crean a partir de planificación financiera. Pero en el camino tienen que ir cambiando porque la planificación financiera es cierto que da un camino a seguir, nos indica el camino por el cual debemos transitar. Pero asimismo la planificación financiera en un momento tiene que ser actualizada de acuerdo a las condiciones macroeconómicas que está viendo el país, ¿sí? Nosotros hablamos de planeación y control financiero en la lámina anterior. Y nosotros para establecer esta planificación y control financiero realmente hay que hacerse en base a mediciones. Hay que tomar estructuras de mercado, hay que establecer comparaciones con otras compañías, el crecimiento del país, la política económica, la política macroeconómica del país. Los cambios de los precios son importantísimos para poder nosotros medir esta parte. Existen en el camino modelos que nos ayudan a nosotros dentro de la planificación financiera. Crystal Ball, por ejemplo, nos ayuda en la medición de riesgos. La medición de Monte Carlo, por ejemplo, nos ayuda en la planificación financiera. Existen modelajes financieros a partir de aspectos de econometría que nos ayudan a tomar decisiones, pero realmente no solamente el Excel, y aquí voy a contradecir con el profesor que ha preparado las láminas, no solamente es el Excel una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones. Hoy por hoy existen muchas herramientas, con demasiada fuerza, comenzando desde herramientas estadísticas que nos ayudan a hacer mediciones de hipótesis financieras y mediciones estadísticas a partir de la economía y la macroeconomía para poder establecer nuevas estimaciones financieras y poder tener un mejor control concurrente de la información financiera. ¿Sí? Las estructuras financieras no es una función del gerente financiero, pero digamos que de alguna manera el gerente financiero debe tratar de entender cómo es la composición de una compañía u otra y tratar de discernir a qué se dedica una compañía. Digamos que la compañía A, por ejemplo, sí, que está integrada por sus activos, sus pasivos y su patrimonio en diferentes porcentajes. Sí, digamos que esta compañía, por ejemplo, es una compañía comercial. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que, por ejemplo, los activos de color azul, por ejemplo, que es la mayor proporción, son todas las inversiones que hemos hecho. Lo rojo, en diferentes porcentajes que tiene la empresa A, B y C, por ejemplo, nos está representando los pasivos de corto plazo, cómo es que está pasando con los activos de corto plazo. Y vemos, por ejemplo, que en la empresa A, esos pasivos de corto plazo o de largo plazo, como la queramos ver, no tengo problema, da lo mismo, los activos de corto plazo están financiando o están ayudando que esta pequeña parte del balance se integre a partir de pasivos, ¿no es cierto? Sí, esta podríamos decir que es una compañía quizá de comercialización, de compra-venta de productos, pues, ¿sí? Es la representación más clásica. Esta compañía, en cambio, en su estructura de financiamiento, ¿qué es lo que está haciendo? La mayor proporción de su financiamiento viene dada, en cambio, por los accionistas. Es decir, la compañía, en vez de establecerse una composición a partir de pasivos, como pasaba en a diferencia, esta compañía lo que está haciendo es que sus activos sus activos se financien con recursos de corto plazo, de corto y largo plazo, de alguna manera en pasivos, pero de muy poco valor. La mayor parte de la compañía está financiada por sus accionistas. ¿Qué pasa con la empresa C, en cambio? Que la mayor parte de sus activos o la composición de sus activos está financiada con activos de corto y largo plazo. Es decir, fueron sus proveedores o gente externa, me refiero externa a la compañía, que no tienen injerencia o no tienen de alguna manera, no tienen, digamos, potestad, voz ni voto dentro de la compañía para poder votar, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí está la compañía compuesta de esta manera. Podemos hablar de la compañía C, quizá de una estructura de una compañía constructora, por ejemplo, y la compañía B quizás una compañía en comanditaria o quizá puede ser una cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo, ¿sí? Donde la mayor parte de su patrimonio lo financian los activos, ¿sí? Casi todos sus activos están financiando por los socios que tienen que hacer aportaciones para que la cooperativa se mantenga, es decir, tanto los depositantes se convierten en socios de la compañía, en este caso perdón, de la cooperativa de ahorro y crédito, ¿sí?
Asimismo, las funciones del gerente financiero, de alguna manera, que esa estoy muy de acuerdo con esta función, es la preparación y la evaluación de los proyectos y planes de negocio. No es que cuando nosotros hagamos un plan de negocio, es que con eso muere la compañía. Es una forma inexacta o una forma poco arcaica de mirar a la compañía, porque la compañía en su conjunto tratará de hacer nuevas inversiones y cada inversión tiene que medirse con BAN y TIR o con BNA y TIR, ¿sí? Como ustedes quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque las compañías de alguna manera en su caminar necesitan las compañías hacer nuevos planes de negocio, integrar compañías, nuevos proyectos, desarrollar productos, hacer nuevas patentes, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, la valoración de la compañía normalmente la hace un gerente financiero, pero ahí no estoy de acuerdo porque normalmente la valoración de las compañías, hoy por hoy tenemos a personas que ya son, digamos, especializadas en realizar valoración de compañías, ¿sí? Es una parte, es una ciencia muy importante la valoración de las compañías. La valoración de empresas, de compañías, de marcas, patentes, se ha convertido hoy por hoy en una de las cosas más importantes que tienen las finanzas. Pero existen personas que se han dedicado a la valoración de compañías desde diferentes puntos y diferentes metodologías, ¿sí? Asimismo, existen dentro de las funciones del gerente financiero otras funciones, otras formas de hacer, ¿sí? Pero en el pasado, de alguna manera, los gerentes financieros sí ejercían funciones de contador público. Trataban de preparar y se metían en la parte contable. Hoy lo que hemos separado y lo que hemos dicho a partir de foros, de seminarios, es que normalmente la ciencia, las ciencias financieras, tienen que tener cierta separación de las funciones contables. Es decir, es cierto que el contador sí puede llegar a ser un momento de la vida gerente financiero y no podemos dudar, pero que tienen que estar separadas las funciones, sí puede estar, sí pues, tienen que estar separadas las funciones. Por su parte, el gerente financiero se encarga más de la toma de decisiones de inversión y financiamiento de la compañía, trabaja con el contador, trabaja de la mano con el auditor financiero, con el tesorero, los consultores externos, por supuesto, dirige toda esta parte y con el analista financiero responsable del diagnóstico financiero, indudable, 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 indudable. No más que no puede el gerente financiero hoy por hoy, en sus funciones, no puede establecer ser contador público de la compañía, ¿sí? Las cualidades que tiene que tener un profesional financiero, pues son varias. No podemos no solamente enfocarnos en una sola. Son varias. Existen gerentes financieros con formación en administración de empresas, quienes han estudiado un poco más de finanzas y son gerentes financieros. Existen contadores públicos que son gerentes financieros. Existen gente que ni siquiera tuvo nada que ver en las finanzas en sus inicios y normalmente han terminado siendo gerentes financieros. Realmente es muy apresurado tratar de definir a una persona como cualidad profesional y personal de gerente financiero. Realmente en mi caminar he conocido a gerentes financieros con formación económica, con formación estadística, gerenciando empresas de tipo financiero, porque quizá con su formación económica, con su formación matemática o estadista, han podido hacer mediciones mucho más amplias de las finanzas y pues les ha resultado un poco mejor a las compañías. Entonces en esta parte no podemos un poco desestimar o decir que alguien no puede ser gerente financiero. Normalmente el conocimiento no está aglutinado al gerente financiero que sea el encargado de las finanzas. Es cierto que hemos estudiado y estudiamos para eso, pero normalmente yo en el camino he conocido gente que se ha preparado en otros ámbitos, incluso la tributación, y ha terminado siendo gerente financiero de compañías. El análisis financiero es importantísimo dentro de las compañías, nos ayuda a tomar decisiones, a tomar previsiones, nos ayuda a entender cuál es el movimiento financiero de la compañía, específicamente por tipos de cuenca, por tipos de cuentas. Con nosotros, a partir del análisis financiero, podemos determinar, podemos establecer porcentajes, tasas, tendencias, indicadores para poder medir y hacer mediciones de cómo va a estar un ciclo financiero de un año a otro, por ejemplo, ¿sí? ¿Quiénes están interesados en el análisis financiero o en las finanzas en general? Está interesado principalmente el Estado. Yo empezaría por el Estado, porque el Estado es el principal actor dentro de una compañía, porque el Estado no solamente trata a las compañías como un cliente, porque nosotros somos generadores de alguna manera, nosotros generamos para el Estado una tasa impositiva o impuestos.
Asimismo, nosotros con el análisis financiero también tenemos otros involucrados o otros stakeholders, que son otros accionistas, por ejemplo, los mismos proveedores, los accionistas, los trabajadores. Entonces, realmente el espectro que tienen los interesados en el análisis financiero o en el análisis de la gerencia financiera son muchos. Yo empezaría principalmente por el gobierno, por el SRI, el gobierno, superintendencia de bancos, compañías de MRL, etcétera, etcétera, etcétera. Iría en segunda instancia también por los stakeholders o por mis accionistas, por mis proveedores que están interesados en que yo tenga liquidez para que pueda cumplir mis obligaciones de corto plazo, por ejemplo, ¿sí? Que yo pueda vender los productos, tenga una buena rotación y asimismo quienes están también interesados en la compañía son los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, en general todo el sistema financiero. ¿Por qué? Porque nosotros al generar activos productivos, generar de alguna manera flujos de caja, lo que estamos nosotros traduciendo o estamos diciendo, que tenemos capacidad de pago y endeudamiento. ¿Sí? Esa ha sido la primera parte digamos, de esta pequeña exposición que estamos dando la introducción a la gerencia financiera, o estamos dando las primeras pinceladas sobre análisis financiero, ¿sí? En segunda instancia, nosotros, y como que vamos a tratar de avanzar los próximos minutos, es una parte un poco más especializada ya del análisis financiero, ¿sí? Y que es la función financiera. La función financiera, nosotros que vimos que tiene varios aspectos, ¿cierto? Tiene la función financiera, varias funciones. Entre esas hablábamos del tiempo, hablábamos del EVA, hablábamos del ROI, hablábamos en general, ¿no? De varios aspectos. Decíamos que, por ejemplo, el ROI mide la capacidad de la rentabilidad de las inversiones. Cuando le juntamos con el EVA, ¿qué pasa? Entendíamos de alguna manera así. ¿Sí? Pero también la función financiera implica un montón de responsabilidades que depende mucho de la compañía que nos enfoquemos y esta tendrá la función del gerente financiero de establecer en dónde quiere enfocar su accionar, ¿sí? O en la producción, o en el manejo adecuado de la información contable financiera, en dónde quiere enfocar, ¿sí? Normalmente los gerentes financieros son responsables de las áreas financieras, pero al ser las áreas financieras una columna vertebral o una parte medular dentro de los proyectos de las empresas, normalmente los gerentes financieros conocen casi todo el teje y maneje de las compañías. En tanto, que no solamente se encargan de tratar de hacer inversiones o de atraer nuevas inversiones, sino que también se encargan de hacer labores de control financiero, ¿sí? El objetivo financiero realmente que nosotros buscamos es siempre maximizar el valor de la compañía. Es decir, que la compañía en un principio estaba catalogada que va a costar $100,000, tratamos de que cueste $200,000, $300,000. Tratamos de que esas inversiones que hicieron terceras personas, hicieron los bancos o hizo cualquier otra persona que estuvo interesada en la compañía, tratamos de que esas inversiones sean cada vez más grandes, de que la compañía sea atractiva para los inversionistas y por último, si queremos venderla, esa compañía sea atractiva también para venderla, ¿sí? La función financiera y el tipo de negocio, el tipo de negocio, realmente tienen mucho que ver. La función financiera y el tipo de negocio son dos aspectos fundamentales. La función financiera, el análisis financiero, se desenfoca totalmente del tipo de compañía que nosotros tenemos. Si hablamos de una compañía de construcción, normalmente donde enfocamos toda la función financiera, normalmente es de la estructura de los activos. Por su parte, cuando tenemos nosotros una función financiera de una compañía que está dedicada, por ejemplo, a las inversiones, a los fondos de inversión, tratamos de enfocar todo nuestro accionar hacia el cliente. ¿Cómo están esas gestiones con el cliente? ¿Cómo se está haciendo cómo se está captando los fondos? ¿Cuántos fondos se están liquidando y cómo se está haciendo esa parte? ¿Sí? Entonces, de alguna manera es compleja la función de un gerente financiero, pero a la vez se trata de especializar al gerente financiero en cada tipo de negocio, en cada core business que nosotros tenemos en el camino, ¿sí? No es lo mismo ser gerente financiero de una fiduciaria que ser el gerente financiero de un banco o ser gerente financiero quizá de una inmobiliaria o de una compañía tecnológica o de una compañía que está creando patentes como digamos, por ejemplo, o Pharma, por ejemplo, compañías que están dando al mercado, están haciendo investigaciones a partir de plantas para crear nuevos medicamentos, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, de haber entendido esta parte de que realmente el gerente financiero cumple una función fundamental dentro de la compañía, ayuda a tomar decisiones de inversión y financiamiento, trata de enfocar los resultados hacia acrecentar el valor de la compañía, realmente el análisis financiero es otra parte fundamental que tenemos, ¿sí? A diferencia de la contaduría, el análisis financiero lo que hace es recabar a partir de los balances, no de las cuentas contables de los balances, trata de interpretar o hacer mediciones, hacer interpretaciones, recomendaciones, comparaciones, de tal manera que a la gerencia, a la gerencia, quien toma las decisiones finales, esto le parezca muy apetecible y diga realmente si la compañía vale la pena seguir en el mercado o tendríamos que cambiar quizá la lógica de la compañía, ¿sí? Que realmente a qué corresponde el análisis financiero, a quién le interesa y cuáles son las motivaciones. Como decíamos, el análisis financiero no solo le interesa a un cierto espectro de la población y donde yo empezaba realmente le importa el análisis financiero realmente a los bancos, pero realmente le importa al Estado. Cuando una compañía es creciente, entrega buenos resultados, una compañía tiene utilidades, tiene solvencia, tiene liquidez aparte de solvencia, normalmente le interesa mucho al servicio de rentas internas, le interesa a la superintendencia de compañías, a la superintendencia de bancos, depende en el mercado en que estemos. Les interesa al gobierno realmente. ¿Por qué? Porque esa compañía cuando produce, genera trabajo, genera renta, normalmente está produciendo de alguna manera impuestos que se financian en el presupuesto general del Estado. ¿Sí? Las motivaciones de un análisis financiero es dar respuesta a muchos interrogantes. ¿Cómo está financiada la compañía? ¿Cómo están dados los activos? Sobre los activos, ¿cómo fueron financiados? Si fueron financiados con mayor proporción, en mayor proporción con accionistas, con proveedores, o fueron financiados realmente con préstamos a bancos, ¿no? También los proveedores son de alguna manera, también para nosotros son inversionistas. ¿Por qué? Porque los proveedores a nosotros nos entregan un crédito a 30, 60 días y lo que nosotros tratamos de hacer ese crédito es de pagar lo más tarde posible, pero sin caer en la mora, ¿no es cierto? Entonces también interesa a otras personas, inversionistas de la bolsa de valores, a los bancos para darnos créditos, a la bolsa para poder nosotros sacar nuestra compañía a bolsa y establecer una forma de financiamiento. ¿Cómo establecemos una forma de financiamiento nosotros en bolsa de valores? Sacando nuestra compañía a que cotice en bolsa y gente que está interesada en invertir en nuestra compañía nos entregue sus recursos financieros para nosotros poder trabajar con esos recursos financieros. Establecer, no sé, una compañía mucho más grande, establecer, no sé, de alguna manera o una forma de activo mucho más consecuente, mucho más rentable o invertir en otras compañías, ¿sí? Nosotros, como gerentes financieros, tenemos diversas herramientas con las que nosotros podemos trabajar. La parte más básica de un análisis financiero o donde se enfoca el accionar del gerente financiero son los estados financieros, como decía, no las cuentas contables, sí nos puede servir, es información complementaria, pero realmente donde nosotros validamos toda la información o donde damos validez a todo el análisis financiero es de los estados financieros, ¿sí? La información financiera es complementaria, nos ayuda, pero no es el fin de todo. Nosotros tenemos políticas financieras, establecemos formas de control financiero que a nosotros nos sirven para poder interactuar con los usuarios y decir qué tipo de política debemos actuar o qué sanción debemos nosotros emitir por el cumplimiento o incumplimiento de ciertos parámetros financieros. ¿Sí? Existen diferentes formas o herramientas para hacer medición financiera. Existe el Crystal Ball, existe el SPSS, por ejemplo, para manejo de hipótesis financieras o de hipótesis estadísticas, para saber si el mercado financiero, bueno, estoy enfocándome en una empresa que hoy se dedica, por ejemplo, a la construcción y donde tengo volquetas, por ejemplo, me interesaría mucho cómo va a estar el año que viene, por ejemplo, el sector público, porque yo se supone que tengo muchos clientes que vienen del sector público y quizá me interesa mucho la estabilidad económica de esas personas y que se genera a través de una estabilidad económica del país. ¿Sí? Nosotros como gerentes financieros, las herramientas que tenemos para analizar el mercado, también de alguna manera tenemos que entender la economía de un país. Saber que una guerra, por ejemplo, si nosotros estamos administrando, digamos, por ejemplo, un supermercado, por ejemplo, tenemos que entender que el precio del aceite de girasol va a ser incremental debido a una guerra, porque la producción quizá está parada y quizá va a escasear
y quizá en un momento ya no va a haber aceite de girasol y lo poco que haya va a ser súper carísimo. Entonces, ese ámbito macroeconómico de una guerra que está afectando a un país pequeño como mi país, tenemos que tratar de entenderlo y establecer hipótesis y tratar de manejar esas hipótesis a partir de análisis financiero y decir, por esto es que los precios están incrementales. Por eso es que mi aceite en mi supermercado, en mi aceite de girasol, no está rotando. Cada vez el aceite de girasol tiene un mayor precio y la rotación de esto, en términos de análisis financiero, está cada vez menor. El que está rotando más, con más consecuencia, quizás son los otros aceites vegetales y dejó de ser el de girasol. ¿Sí? Para eso nos sirve la información macroeconómica. Nosotros, a partir de la información macroeconómica, podemos hacer análisis internos y también análisis externos. ¿Cuál es más válido? Ninguno de los dos es tan válido como el otro. Lo que hace un análisis interno presenta en forma consecuente o forma rápida o al término de un ciclo económico los resultados de la alta gerencia, los resultados de nuestros stakeholders, ¿cómo estamos? El análisis externo o la auditoría externa, de alguna manera, lo que trata de enfocar o trata de medir es recomendaciones para nosotros sobre qué hemos estado haciendo mal durante un ciclo económico, un periodo económico, qué es lo que nosotros hemos hecho mal dentro de la compañía. Asimismo, el ámbito del análisis financiero se enfoca en dos aspectos o en dos grupos, como les explicaba antes, tanto interno como externo, ¿sí? Normalmente lo interno tiene que ver un poco con los aspectos metodológicos de empresa, la organización, relaciones laborales, la estructura jerárquica, la competencia, las ventas, la producción, la estrategia financiera, la estrategia de ventas, el acaparamiento del mercado, el marketing, tiene que ver mucho con eso el análisis interno. Por su parte, el análisis externo ya enfoca hacia la economía mundial, la situación económica del país, por ejemplo, ¿sí? Digamos que nosotros somos inversionistas o tenemos nacionalidad colombiana, por ejemplo. Nosotros al querer sacar un capital de Colombia para traerlo a Ecuador, digamos que somos punto blanco, por ejemplo, ¿sí? Quizá no nos interesa Ecuador por la situación de precariedad, un poco de inseguridad que tenemos ahora mismo. Quizá no me interesa, quizá porque la mano de obra en Ecuador es relativamente cara. Yo soy un productor de punto blanco, de cosas de algodón. Entonces, quizá no me interesa la economía del país. Entonces, yo antes de hacer inversiones como gerente financiero, tengo que tratar de orientar esa parte hacia donde quiero yo hacer las inversiones. Sí. Asimismo, hay que tomar en consideraciones generales que el análisis financiero es un punto de ayuda para tomar decisiones. El gerente financiero está hecho y está dado para ayudar a tomar decisiones, donde exista el máximo de utilidad de la compañía y donde los resultados sean cada vez con más grande y con más dureza en términos de rentabilidad para el accionista, ¿sí? Normalmente las ciencias económicas, ciencias contables, financieras, son ciencias sociales que no se enfocan en un resultado específico. No es que yo soy analista financiero y yo voy a dar un rendimiento del 12%. Viene alguien analiza y dice, no, mira, es del 15%. Viene otro analiza, no, es del 12.5%. En razón de ello, normalmente el análisis financiero, al ser un análisis conductual, no tiende a ser un análisis fijo. El análisis financiero, de alguna manera, es un análisis basado en opiniones, en versiones, en hipótesis, que un momento unos analistas pueden tomarlas como válidas y otros analistas no pueden tomarlas como válidas. La naturaleza de los estados financieros, normalmente los estados financieros nacen de la contabilidad, tratan de resumir la información, de clasificar, de interpretar esos datos financieros, ¿sí? Los estados financieros nacen en la contabilidad, pero no mueren en la contabilidad. Son la base fundamental del análisis que normalmente tiene un analista financiero, ¿sí? Creo que vamos a quedarnos hasta esta parte, porque lo siguiente que vamos a ver en la siguiente clase es la estructura de un balance general, pero vamos a verlo desde el punto de vista financiero. Y yo ya he dado una cierta introducción, pero lo lógico sería tratar de verlos de otra manera. Aún tenemos tiempo, todavía nos quedan unos pocos minutos y vamos a tratar de verlo, ¿sí? Normalmente la composición de un balance general es esta, ¿sí? Pero, ¿qué tiene que verse cuando hacemos nosotros de análisis financiero? Normalmente tiene que verse ya la composición de los activos a partir de activos corrientes, de activos no corrientes, de pasivos no corrientes y del patrimonio, ¿sí? El balance general a nivel financiero lo que nos muestra es cómo están la estructura de nuestros activos
y cómo está la composición de esos activos, es decir, cómo fueron financiados. El balance general tiene una concepción a nivel contable, pero totalmente su concepción cambia cuando hablamos de estructura financiera. La estructura financiera de un balance nos muestra cuál es la composición o cómo están financiados nuestros activos. En este sentido, podemos decir que casi toda la totalidad de nuestro activo corriente está financiado con pasivo corriente. ¿Y cuál es la diferencia principal entre el activo y el pasivo corriente? Es el capital de trabajo. En términos generales, sin ver resultados, podríamos decir que esta compañía realmente ahorita no necesita un capital de trabajo, es decir, no necesita un financiamiento. ¿Por qué? Porque sus activos corrientes están financiados con la totalidad de sus pasivos corrientes. Pero ¿qué podemos decir por otra parte de los activos no corrientes? Podemos decir que la compañía, los activos no corrientes, están financiados con deudas de largo plazo y también en parte con el patrimonio. Es decir, que esta compañía, este activo financiero de manera general sin resultados, está financiado su activo corriente y no corriente con pasivos tanto corrientes, no corrientes y también de patrimonio. En diferentes porcentajes, por supuesto, no sabemos. Quizá la composición de los activos es esta y esa es la composición de sus pasivos y la del patrimonio es así. O quizá la composición de sus activos tiende a ser así, mucho más grande con pasivos, mucho más pequeño con, con patrimonio. O quizá puede ser así, muy pequeñita y muy grande con patrimonio. Depende mucho de la estructura financiera, depende del mercado, del core business, de dónde estamos enfocando la compañía. Depende de esa estructura financiera. Otro estado que a nosotros nos interesa y nos importa es esa fotografía, esa llamada estado de resultados. Y nos muestra cómo fueron las estructuras de las ventas, cuál fue nuestro costo de ventas, nuestro costo de producción, nuestras tareas operativas, cómo están esa medición de gasto financiero. Realmente el gasto financiero se corresponde a esa forma, a esa composición de estado de resultados que tengo. Y por otra parte también tenemos quizá un tercer balance, bueno, que no está nombrado, que para mí es el flujo de cajas muy importante. Dentro del análisis financiero siempre se citan tres balances fundamentalmente principales. Se lo cita al balance general, al balance de resultados y también se cita al estado de flujo de efectivo que nos sirven en gran manera para tomar decisiones, ¿sí? Los principios básicos de los estados financieros son los mismos que se usan en contabilidad, son los mismos que se usan en los principios generalmente aceptados. Que los datos se registren en términos de dinero, que el dinero que sea en moneda de curso legal y todas estas partes, ¿sí? Normalmente la afectación a los balances en cuentas contables se haga de acuerdo a un plan de cuentas y todo lo que ustedes quieran ver. Sí, todo eso se hace. ¿Qué pasa con los estados financieros? Bueno, creo que la clase está por acabarse, quiero terminar con esta parte, pero ¿cuáles las limitaciones que tienen los estados financieros? Normalmente es que son provisionales, pueden cambiar de acuerdo a la perspectiva de quien los está preparando. Los estados financieros a veces no es el trabajo de una sola persona, es el trabajo de muchas personas, ¿sí? ¿Y qué pasaría también? Que normalmente una economía inflacionaria como la de Venezuela, por ejemplo, la contabilización de activos y pasivos, por eso esa economía tan cambiante a veces es un poco difícil de establecer. Por suerte, nuestro país tiene una economía un poco más estable, en tanto que los estados financieros sí son mucho más reales que en otros países. Entonces, es cierto que los estados financieros se preparan en diferentes grupos de trabajo, porque digamos que la unidad contable se puede separar entre varias unidades pequeñitas, ¿no? Entre quien maneja los activos fijos, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, quien hace la parte impositiva. Entonces, sí se divide entre algunas personas y pueden existir errores en el camino que pueden ser a veces no subsanables. Y los estados financieros normalmente no reflejan la composición, la macroeconomía de un país, por tanto hay que hacer una medición luego con el director financiero para de alguna manera medir o apalear esas circunstancias que están pasando. Los estados financieros pueden ser comerciales, pueden ser fiscales, los estados financieros realmente no existe una forma o manera de cómo presentarlos, ¿no? Normalmente yo soy partidario de que los estados financieros se presenten de manera consolidada
y se presenten de manera auditada en el caso de ser posible, ¿sí? De ahí existen diferentes maneras de hacerlo. El ordenamiento de cuenta de los estados financieros normalmente se lo hace siempre de manera sencilla, resumida, tomando principalmente, empezando por lo activo corriente, por lo activo fijo y tomando los otros activos. De igual manera con los pasivos. Se toman los pasivos corrientes, otros pasivos no corrientes, pasivos no corrientes y otros cualquier tipo de pasivos y el patrimonio. ¿Sí? Es normalmente como se lo hace, en orden de liquidez. Es decir, los activos corrientes son más líquidos, los pasivos corrientes son más líquidos y eran al principio, y los menos líquidos pues van siendo al final, ¿sí? Los estados financieros tienen dos modelos, existen muchos más, existen realmente muchos modelos de estados financieros, se adaptan de acuerdo a las necesidades, los resultados financieros que lleva un banco, que lleva el Banco Pichincha con el Banco Rumiñahui, por ejemplo, a pesar del mismo grupo económico, son completamente diferentes, ¿sí? Hoy la perspectiva del modelo de estado financiero refleja el mismo resultado, pero el modelo de gestión del estado financiero cambia totalmente de acuerdo a la necesidad de cada compañía. ¿Sí? Bueno, mis chicos, espero que la próxima clase ustedes se unan. Espero verles la próxima clase. Hemos hecho esta primera clase, la he hecho solo. No he tenido audiencia. Y la próxima clase vamos a ver un poco de establecimiento de políticas financieras, toma de decisiones y vamos a ver ya un poco más del entorno del mercado de divisas. Vamos a acabar esta clase. La siguiente clase vamos a ver todo lo que se trata con Bank y TIR, vamos a hacer estudios de Bank y TIR y un poco vamos a tratar de medir el riesgo de la inflación, ¿sí? Y la proyección de flujos de caja dejaremos para la tercera clase, que vamos a hablar solamente de proyección de flujos de caja. En la cuarta clase vamos a tratar de entender toda la tipología de riesgos y vamos a ver los contratos derivados, futuros, forwards, opciones y swaps, que es un poco, digamos, finanzas internacionales. Y en la última clase, bueno, y en esta clase también vamos a ver un poco de tasas de interés. La última clase trataremos de agrupar todo lo que sea estados financieros, clasificación de la planificación, vamos a ver todo lo que sea planificación financiera en la última clase. Sí, así que no se pierdan. Espero que sean unas clases interesantes, espero verles y voy a dar por finalizada la clase. Espero verlos a todos la próxima clase. Que estén muy bien. Buenas noches.